Digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestro curso fíjense cómo es un curso doble, porque le llamamos aclaraciones bíblicas. En este canal de YouTube, en esta formación permanente que llevamos, tenemos ya al menos otros dos cursos que así también se llaman aclaraciones bíblicas. Pero en este caso, pues el motivo principal es la Semana Santa. Y dentro de la Semana Santa, en particular, lo que podríamos llamar de entrada, sé que podemos dialogarlo más tiempo, pero podríamos llamar de entrada esas pocas horas que conocemos como las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que vamos a ir poquito a poquito tratando de aclarar bíblicamente algunos textos por ahí, algunos datos, ¿verdad? En este caso, bueno, el sudor en la agonía de Jesús, que es un texto que seguramente todos conocemos o hemos escuchado alguna vez, pero también hablaremos un poquito de Pilato y Barrabás, un poquito de José de Arimatea y la Virgen María, y de alguna manera también haremos una apertura para entender un poquito también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces son dos ideas principales. Primero, aclaraciones bíblicas, lo cual nos va a llevar también a poder acercarnos a la Escritura, a entender y conocer un poquito más de la Biblia y del contexto sociocultural de la misma, y posteriormente pues podremos ir abundando en otros puntos, repito, en esta ocasión particularmente en la pasión de nuestro Señor. Y el primer tema es este de el sudor en la agonía de Jesús. Así pues, los invito a que demos inicio. Para quienes hayan visto la película La Pasión de Cristo, del director Mel Gibson, que también es actor, lo sabemos, pues podemos recordar que da inicio esta película, si se acuerdan un poquito, con una toma hacia la luna, por así decirlo, ¿verdad? Y la toma va bajando y se encuentra uno con o frente a Jesús en el huerto del Getsemaní. Justamente, una imagen como de hecho la que tenemos en pantalla la hemos sacado de esa película, ciertamente, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que la pasión de Cristo da inicio justamente en este sentido con el huerto después de la cena. Sabemos que una vez que concluyó la cena, Jesús con sus discípulos se fue al huerto y pues ahí estuvo en esta franca agonía, ¿verdad? Y quizá al preparar el tema estuve viendo que son varios los autores que mencionan la siguiente afirmación. Dicen que quizá de los dolores o sufrimientos que padeció Jesús, hubo uno que fue muy particular y que fue justamente el famoso sudor de sangre, así le llamamos de manera ordinaria, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí en esta imagen más o menos se puede apreciar ligeramente cómo en la frente del actor que encarna a nuestro Señor Jesucristo, ahí se ven más o menos unos puntitos más oscuros, ¿verdad? Y que intenta ser justamente como si fuera el sudor, pero en gotas de sangre. Muy bien, entonces así empieza esta película y bueno, si alguien no la ha visto, sí la recomiendo para ver, como no, por supuesto, pero siempre tratando de recordar que estamos ante una producción cinematográfica, no estamos ante el video tomado en aquella ocasión, ¿verdad? Y en cuanto a producción cinematográfica, pues obviamente que necesita un guión, por ejemplo, necesita de ciertos diálogos que seguramente no aparecen en la escritura, o incluso escenas que no aparecen en la escritura, pero que ayudan para esta fluidez en la trama de la historia, en este caso de la pasión de nuestro Señor, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí está, repito, recomendada esta película, un poco cruel o cruenta para muchos, ¿verdad? Dicen que está muy cruda, pero también se ha dicho, y es bastante cierto, que se queda corta, de hecho, la pasión ante los sufrimientos de nuestro Señor. Así que, pues tampoco seamos quizá ni tan morbosos, obviamente, para verlo por eso, nada más, pero tampoco seamos como que tan limitados para conocer esta experiencia tan, pues, por así llamarla, tan terrible de nuestro Señor.
Pues bien, de esto vamos a hablar justamente, de esta escena, pero en particular de esas pequeñas gotas o grandes gotas, como vamos a ver, que perlaban la frente de nuestro Señor y que también resbalaban a través de su rostro, entre otras partes de su cuerpo, como vamos a ver ahorita. Justamente hace unos 5 años se dio esta noticia. Fíjense, les presento aquí en pantalla que una joven italiana de 21 años, repito, hace 5 más o menos, suda sangre en la cara y las manos. En el 2017 se daba esta información y voy a leer aquí lo primero que aparece en la noticia, que aparecía, por supuesto. Se trata de una rarísima enfermedad denominada, ahí está el nombre más correcto, hematidrosis. Cuando decimos sudar sangre, el nombre correcto es hematidrosis, a la que se refiere San Lucas, así lo dice la nota, en un pasaje de Jesús en el Huerto de los Olivos. Las primeras referencias se remontan al tercer siglo antes de Cristo. Se trata de una patología rarísima, ahora leo el desarrollo de la nota, aunque se documentó hace ya muchos siglos, es decir, ya era ampliamente conocida. Ahora el fenómeno se ha producido en una joven florentina de 21 años que suda sangre en las manos y en la cara. Ahí de hecho podemos ver la fotografía, ¿verdad? Esta enfermedad extremadamente rara se denomina hematidrosis, también llamada sudor de sangre. De hecho, se compone por esas dos raíces. Y sus primeras descripciones se remontan al siglo III antes de Cristo. Consiste en sudar sangre, sobre todo cuando se produce un estrés muy fuerte. El caso de esta joven es descrito con detalles en este periódico. Omito la pronunciación para no hacerlo incorrectamente, ¿verdad? Por dos médicos florentinos, investigadores del Departamento de Dermatología en la Universidad de Florencia. Entonces, aquí vemos que existe el sudor de sangre. Punto número 1, sí existe. Nos dice, por ejemplo, que en ocasiones cuando hay mucho estrés, se da. Resulta que debajo de los poros que hacen que surja justamente el sudor, hay ciertos vasos sanguíneos que ante determinada presión pueden estallar. Esos vasos se comunican a los poros que emiten o que hacen que surja la sudoración y entonces sale como sudor. La sangre sale como sudor. Esa sería la explicación científica, por así llamarle. Y de hecho, alguien mencionaba, también estaba por ahí leyendo y escuchando notas en general, antes de adentrarnos en el tema, que se daba el caso de una joven que estaba tan presionada por sus exámenes, era tanto el estrés que tenía, que también empezó a tener no la enfermedad en sí misma, sino la manifestación de un cierto sudor de sangre, ¿verdad? Otros momentos también de mucho estrés, por ejemplo, cuando se está ante un peligro muy fuerte, pensemos a alguien que está siendo asaltado. Yo creo que todos hemos escuchado de alguna persona que está siendo asaltada y que se desmaya o le da un infarto del susto que está llevando, ¿verdad? Por supuesto, pues hay gente que manifiesta su pánico, su miedo a través de este sudor de sangre. Entonces, se llama, repito, hematidrosis y sí existe la enfermedad. Solo que tenemos un pequeño inconveniente nosotros, mis queridos hermanos, porque habrá quien diga, bueno, pues ahí está explicado, y habrá quien lo diga, pues es que Jesús estaba ante una situación tan traumática, tan estresante, tan pavorosa, que eso es lo que le pasó a Jesús. Quizá no estaba realmente enfermo, pero sí manifestó la enfermedad, por así decirlo, ¿no? O manifestó esta condición. Pero resulta, insisto, que en realidad el texto bíblico no dice que haya sudado sangre, sino que dice que sudó como gotas de sangre. Si nosotros vemos entonces el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, voy a leer desde el versículo 39, pero de hecho solamente nos interesan los versículos 43-44, ¿sí? Y van a ver por qué son de hecho importantísimos. Dice así: salió y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oraba así:
Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Amén. Como gotas de sangre, no gotas de sangre. Entonces, la primerísima aclaración es que tenemos que decir que Jesucristo, nuestro Señor, no sudó sangre. Es la primerita aclaración. Por eso, de hecho, aunque en la invitación, así para tal tema lo mencionábamos de esa manera, en realidad aquí ya desde el principio dijimos el sudor en la agonía de nuestro Señor, ¿verdad? Porque era aquí así está mencionado. Ahora, estos dos versículos, mis queridos hermanos, debo decirles que presentan una peculiaridad, presentan una problemática, debo decirlo así, para nosotros actualmente. Y bueno, para muchos estudiosos de la iglesia, por supuesto, pero también para nosotros, una gran problemática que no sabemos de quiénes son. ¿Cómo que no sabemos? Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, de los 4 evangelios sabemos que los 3 llamados sinópticos comparten mucha información. De hecho, San Lucas, que es de quien tomamos este texto, comparte mucha información de Marcos, y sobre todo aquí en el texto de la Pasión, tiene mucho de Marcos. Sin embargo, estos 2 versículos son, voy a decirlo de momento así, pero vamos adelantando, son originales del Evangelio de Lucas. Podríamos decir, son originales del Evangelio que nos ha llegado de Lucas. Porque ahí está la pregunta, ¿son de él o no son de él? Vamos por partes. Porque previamente a la grabación explicaba yo 3 conceptos que ahora voy a tomar. Estos 2 textos, perdón, estos 2 versículos, tenemos que decir tranquilamente que son versículos canónicos desde que están en la Biblia. Son también inspirados. Podemos pensar y dialogar sobre si son históricos o no, al mismo tiempo de preguntarnos si son de Lucas o no. Bien, entonces, por ejemplo, ¿por qué nos preguntamos esto? Sergio, ¿se te ocurrió de repente decir o poner en duda esto? No, miren, les voy a decir. Para esto voy antes a comentarles, antes de pasar a los datos concretos, voy a comentarles que mis fuentes, en primer lugar, son un librazo, pero un librazo buenísimo que se llama La muerte del Mesías, de Raymond Brown, un biblista muy reconocido. Raymond Brown, La muerte del Mesías, es de hecho el primer tomo. Muy buen libro que detalla, yo suelo imprimir las hojas para tener por temas lo que vamos exponiendo, y detalla, pero miren, a profundidad, esos 2 versículos. Se lleva 8 páginas para 2 versículos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo, dice, lo tengo impreso, oración en Getsemaní, y le llama el ángel confortador, ¿sí? Y fíjense cómo empieza su comentario. Raymond Brown dice, como son dudosos los textos de estos versículos, vamos a tratar sobre esta cuestión antes de examinar el contenido. Es decir, antes de irse directamente a ver lo que dicen, tiene que ver lo que está en torno al texto. Primera fuente, entonces, Raymond Brown, La muerte del Mesías. Segunda fuente, segunda y tercera también son de Raymond Brown, que es el Comentario Bíblico San Jerónimo y el Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Son 2 textos muy buenos también. Repito, Comentario Bíblico San Jerónimo y el Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. Él fue el que llevó adelante pues el estudio de esos comentarios, y bueno, son muy interesantes. Otro texto muy interesante también, que, bueno, este lo voy a decir al final mejor, ahorita les voy a decir cuál es. Antes les comento que de la Biblia de Jerusalén, la editorial Desclée, pues también
nos ofreció un comentario por cada uno de los textos. Entonces, el comentario al Evangelio de Lucas, de la Biblia de Jerusalén, son los comentarios a la nueva Biblia de Jerusalén. En el Evangelio de Lucas también lo recomiendo para que puedan ver. Ahí también se lleva como unas 6 páginas, pero es un poquito más amplio. No solamente son los dos textos, los dos versículos, perdón, sino también de esto. Y debo hacer una especial mención a este autor que yo suelo leer bastante y que me gusta mucho, que si bien es cierto que lo que aquí menciona no es lo que vamos a seguir al pie de la letra, porque él tiene una postura que ahorita voy a comentar, es Ariel Álvarez Valdés. No se ve muy bien en la pantalla, pero es la colección de estudios bíblicos que él tiene, se llama Enigmas de la Biblia, entre otros textos, ¿no? Y lo que él hace mucho y muy bien es justamente leer varias fuentes y hacer un condensado y proponer ya algo directamente. Entonces, pues cuando uno lee a Ariel Álvarez Valdés, está leyendo varios textos al mismo tiempo, por así decirlo, porque él ya los leyó. Nos lo da bastante resumido, bastante concreto, pero es la idea justamente que sea accesible. Entonces tenemos estas 5 fuentes por lo menos para poder tratar, además obviamente la Biblia de Jerusalén. Pero empezamos con Raymond Brown. Vamos a ver, ¿por qué dudamos, por así decirlo, por qué dudamos de que esos 2 versículos que aquí vemos tan curiosos, miren, son esos que están en negrita, bueno, en negro, mejor dicho, ¿no? Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Muy bien. ¿Por qué dudamos que sea de Lucas? Quise poner una sola página todo para que pudiéramos tener la perspectiva panorámica. Miren, este texto, estos 2 versículos eran conocidos, pero la más antigua referencia a este pasaje, y estamos hablando del siglo II, mediados del siglo II, no indica dónde se encontraba. Por el contrario, es decir, alguien lo menciona, por así decirlo, en este caso San Justino lo menciona, pero no dice como dice Lucas, por ejemplo, ¿no? Sino que menciona el texto, pero no dice dónde estaba. Sin embargo, poco tiempo después, el texto apareció en el Evangelio de Mateo. Ahí en Mateo 26:39, ahí estaban esos 2 versículos. Fíjate nada más, ¿no? Esto que dice la lámina, donde dice los manuscritos en minúsculas de la familia 13, son designaciones que hacen los estudiosos para entender que, voy a decirlo de esta manera, el día de hoy ustedes y yo tenemos, voy a ponerlo con el siguiente ejemplo, el libro del Principito. Tenemos editorial, voy a inventar, ¿no? Editorial Planeta, editorial Niños, editorial Austral, editorial, no sé, Mondadori, ¿no? Entonces, esto, nosotros sabemos que, pues, una editorial lo traduce de una manera, otra de otra manera, y así nos vamos, y cada editorial tiene como que lo suyo. Pues hagan de cuenta que esto de minúsculas y papiros y demás tiene que ver con eso. A que, repito, en algunos manuscritos no aparece en el Evangelio de Lucas, sino en el Evangelio de Mateo. Ahí aparecen esos 2 versículos. Muy bien. Y fíjate nada más, en la Historia Passionis Christi, compuesta entre los siglos XIV y XV, lo atribuye a otro texto que ni siquiera es bíblico, que se llama el Evangelio de los Nazarenos. Y no se menciona que fuera para nada de Lucas. Hoy, unas Biblias presentan el pasaje como 2 versículos del texto de Lucas, las nuestras, por ejemplo, pero otras lo convierten en una simple nota a pie de página. ¿Por qué? Porque hay ciertas ediciones que van narrando, en este caso, la agonía de Jesús, y omiten esos 2 versículos, le ponen un asterisco y le ponen nota al pie. Y ponen allí algunos manuscritos también ponen esto y ya ponen los 2 versículos, porque son, repito, son de batalla esos versículos, son de batalla. En lo tocante a la Iglesia Católica, nosotros, ¿verdad? El Concilio de Trento, siglo XVI, por medio del obispo de Jaén, lo declaró, escuchen, parte el 27 de mayo de 1546, con lo cual se trataba de incluirlo en la definición por la que el concilio aceptaba la Biblia con todas sus partes. Le llamó a esos 2 versículos parte, ¿sí? Esto significaba, fíjense, que el pasaje debía ser juzgado bíblico, pero el Concilio de Trento no decidía necesariamente si pertenecía a Lucas. Fíjate, siglo XV y todavía no se aceptaba que fuera de Lucas,
y por la Iglesia Universal, no por un estudioso, el Concilio de Trento. El 26 de junio de 1912, hace 110 años, la Pontificia Comisión Bíblica insistía en que había que considerar el pasaje como verdaderamente lucano. Sin embargo, en 1955, una declaración del secretario de esa comisión concedía a los católicos plena libertad con respecto a tales decisiones anteriores. En el 55, en suma, la autoría de Lucas no es una cuestión confesional para los católicos. Lo tenemos o los tenemos los dos versículos en el Evangelio de Lucas. Pero si nos preguntan, ¿son de Lucas? Podemos decir, no sabemos. Sabemos que son canónicos, sabemos que son inspirados, sabemos que son parte de nuestra fe, pero la autoría en este momento no nos mueve en ese sentido. No nos preocupemos que pasa exactamente lo mismo, por poner un caso, con el texto de la mujer adúltera. ¿Sí? La mujer adúltera está en el Evangelio de Juan, capítulo 7:53 al 8:11. A veces nada más se pone 8:1 al 11, pero bueno. Y ese texto que tenemos en el Evangelio de Juan, sabemos que es canónico, inspirado e histórico, pero no necesariamente afirmamos que sea de Juan, ¿sí? Bueno, entonces todo esto, insisto, nos lleva pues a preguntarnos quizá por qué. Fíjate nada más, yo creo que la pregunta es esta, más allá de preguntarnos, que lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Y vamos a ver por qué es importante, más allá de preguntarnos por quién fue escrito, quién lo escribió, habrá que preguntarnos por qué está en la Biblia. Si de repente se nos va, no sabemos quién, cuándo, cómo, a qué hora, pero fíjate todo el revuelo que han hecho esos dos versículos. No sé tú, pero yo creo que sí han movido bastante, ¿eh? Entonces, como que, ¿qué tendrán de importante esos dos versículos para que se haga tanto revuelo? Bueno, primero, ¿antes o después? Es la primera pregunta que tenemos que plantearnos. Se escribieron durante, por así decirlo, los primeros siglos o después de los primeros siglos. Esto tiene una cuestión esencial. Bueno, incluso podríamos ver si son o no de Lucas. Por ejemplo, Ariel Álvarez Valdés menciona Raymond Brown, bueno, no puedo decir que retoma porque según mi poco conocimiento, Raymond Brown precede a Álvarez Valdés, entonces no puedo decir que retoma Brown, sino que él propone también algunas cuestiones por las cuales se cree que no es de Lucas. Y voy a mencionar dos o tres nada más, porque no hace falta que veamos tantas, ¿no? Por ejemplo, el ángel, por poner un caso. Hasta voy a regresar aquí la diapositiva para que vayamos viendo el texto en sí mismo, ¿no? Dice que se le apareció un ángel venido del cielo. Por cierto que para preparar el tema, pues escuché unas 2 o 3 exposiciones en YouTube de gente pues, reconocida y de gente pues simplemente famosa por estar en la televisión, para ver qué decían, para ver cuál es la idea que tenemos como iglesia o como mundo, por así decirlo, ¿no? Porque no me puedo cerrar a lo que yo creo, sino lo que los demás también están pensando. Y hubo uno que yo creo que leyó mal y se dejó llevar, se proyectó, porque dijo que se le apareció un ángel caído del cielo, ¿no? No, caído del cielo no, es un ángel venido del cielo. Pero bueno, esa expresión, ustedes pueden recordar que Lucas habla de muchos ángeles, ¿verdad? El ángel que le anunció a Zacarías, el que le anunció a María, en los Hechos de los Apóstoles, que también es una obra lucana, se habla del ángel que habló con Pedro, el que habló con no sé quién, y como que la figura del ángel en los escritos de Lucas es constante. Decir que algo viene del cielo es constante, bueno, no tanto como hablar de los ángeles, pero en un par de ocasiones por ahí se menciona, pero la expresión ángel del cielo, Lucas no la ocupa, ¿sí? No la ocupa. Entonces, dicen algunos, híjole, por separado sí las ocupa Lucas, pero junta la expresión, esa formulación, un ángel del cielo, no la ocupa. Entonces, dicen algunos, puede que no sea de él. Segundo, dice que le confortaba, pero ¿se dan cuenta? Este ángel no habla, no dice nada.
En cambio, todos los ángeles que menciona fuera de ahí Lucas, todos hablan. Todos son ángeles en el más estricto sentido de la palabra, porque ángel significa mensajero. Entonces, le anuncia un mensaje a Zacarías, le anuncia un mensaje a María, le anuncia un mensaje a Pedro, y siempre que aparece un ángel, hasta en donde estemos, vaya, siempre hablando de la obra lucana, siempre dan un mensaje, y este ángel no habla. Entonces sí, como que, híjole, como que no es propio del pensamiento de la teología de Lucas, ¿no? Dice que Jesús estaba sumido en agonía, y dice que, bueno, en este caso, esta palabra agonía no la ocupa Lucas en ningún otro momento. Es una palabra muy fuerte y no la vuelve a ocupar, ¿sí? Eh, y bueno, entre otros, ¿no? Les decía, voy a mencionar solamente 2 o 3 puntos, que es más, incluso ya ven que los estudiosos hacen conteo de palabras y dicen que en este texto hay cerca de un 20% de palabras que Lucas no usa. Y que esto, para un autor que es coherente en su pensamiento, es muchísimo. Entonces, algunos autores, algunos estudiosos dicen, por todo esto y mucho más, que no he mencionado por supuesto, pero mucho más las figuras literarias y demás, por todo eso se puede afirmar que no es de Lucas. Eso ya dijimos que nos tiene sin cuidado como católicos, ¿verdad? Según el documento, bueno, la postura que se nos haya presentado antes, porque no se nos pide como una confesión que sea de inspiración o de origen lucano, sino simplemente que aceptemos que es inspirado y canónico, ¿no? Pero de ahí en fuera no se nos pide que sea afirmado en nuestra mente de Lucas. Bueno, pues bien, entonces algunos dicen que no es de Lucas, que este texto, fíjense lo que decíamos, aparece unos 2 o 3 siglos después, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que hizo que este texto apareciera después? Y esta es la verdadera pregunta para poder entender el sentido del famoso, lo voy a llamar así, sudor de sangre. ¿Antes o después? ¿Cuándo apareció? Según algunos autores, dicen lo siguiente, miren, el texto del sudor de sangre de Jesús o de las gotas como sudor de sangre de Jesús presenta problemáticas. ¿Por qué? Porque está junto con la oración de Jesús, pero nos acaban de decir que Jesús se alejó como un tiro de piedra y sus discípulos estaban tan lejos, exactamente igual por supuesto, y estaban dormidos o adormilados por lo menos, pero estaban dormidos, ¿sí? Entonces, así como que, bueno, ¿y quién escuchó la oración que dijo Jesús? Bueno, ¿y quién vio las gotas de sangre de Jesús? Así, ¿no? Entonces, esto hace pensar que el texto no es histórico, sino simbólico. Ahí está la tercera categoría que decíamos. Por una parte, inspirado lo es, canónico lo es, pero según algunos, más allá de que no sea de Lucas, es que ni siquiera es histórico, ¿sí? Y entonces vendría pues la cuestión, ¿por qué se puso? ¿Por qué está allí? Bueno, resulta que ustedes deben acordarse que por una parte había gente que había visto a Jesús, que lo vio comer con ellos, que lo vio dormir con ellos, que lo vio caminar con ellos y que estaba con ellos para arriba y para abajo, que lo vieron enojado, contento, triste, pensativo, hablador, callado. Pues en 3 años que anduvieron con él, lo vieron de una y mil formas al buen Jesús. Entonces, para quienes decían, bueno, y entonces este Jesús, ¿quién es? Bueno, te acepto que es el Mesías. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero de repente empezaron a decir que era Dios. Híjole, eso a muchos no les cerraba la idea, ¿sí? Siempre he dicho esto en ese sentido, ¿verdad? Bueno, siempre, obviamente, desde que pude comprender un poquito más la situación, pude ver más panorámicamente, los primeros que vieron a Jesús, carne y hueso, por así decirlo, se asombraban. Decían, ¿quién es este? Que hasta el mar y el viento lo obedecen. ¿Quién es? Porque ellos lo veían como uno más entre ellos. ¿Quién es este? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? ¿Qué no está su familia con nosotros? Porque se asombraban de que tuviera una sabiduría tan grande. Entonces lo veían como hombre,
pero les costaba verlo como Dios. Conforme va avanzando la fe, se empieza a aceptar un poquito más y más que Jesús es Dios. Pero se empieza a dejar de lado la otra realidad, que Jesús es también hombre. Y entonces surgió, entre otras, una secta eh, llamada docetistas. Los docetistas habían salido del cristianismo por ser una secta, pero ellos afirmaban, ya tomando en cuenta que Jesús era Dios, afirmaban que en realidad Jesús era solamente en apariencia hombre, en apariencia, que él en realidad no, no había sido hombre como tal, como lo entendemos, sino que él había sido únicamente Dios. Se basaban, por ejemplo, en algunas lecturas que seguramente recordaremos. La primera de ellas, Jesús caminando sobre las aguas, y decían, pues ahí está, se ve claramente la divinidad de Jesús y no pasa nada, ¿no? Otra, pues cuando Jesús transfigura, dijeron, ahí está su verdadera realidad, su verdadera naturaleza, lo demás es mera apariencia. Incluso esto les llevaba a afirmar a ellos y a otros que Jesús en la cruz ni siquiera había sufrido. ¿Por qué? Pues porque no tenía cuerpo, nada más era en apariencia humano y en realidad era 100% divino, únicamente divino. Entonces en la cruz hacía solamente como una pantomima del sufrimiento, pero en realidad él estaba bien tranquilo porque era 100% Dios. Y entonces hay quien cree, de los estudiosos bíblicos, que estos dos versículos lo que vinieron a hacer fue justamente emprender una argumentación contra aquellos, empezando por los docetistas, que negaban la humanidad de Jesús. ¿Sí? Aquellos que les costaba mucho aceptar la humanidad de Jesús, entonces San Lucas habría, bueno, el autor, mejor dicho, porque ya dijimos que no estamos seguros de quién o qué era, pero el autor de esos versículos habría puesto después, ahí sería la respuesta, después de escrito el Evangelio, habría propuesto estos versículos con la firme intención de decir que Jesús fue verdaderamente Dios. Y esa habría sido simplemente la intención de esos dos versículos. Jamás da una crónica de lo que pasó esa noche para nosotros Jueves Santo, ¿verdad? Sino simplemente afirmar que Jesús era también un hombre. Pero, tiene que haber un pero, por supuesto, no puede ser tan fácil, por así decirlo, y no lo ha sido hasta el momento, claro que no. Yo estoy sintetizando el resumen de todo, por supuesto, pero esto se lleva un largo tiempo de discusión, para lo cual recomiendo leer los textos que les mencioné. De hecho, para quienes estamos en el grupo, se los voy a mandar en PDF para que ustedes los tengan y se puedan dar vida leyendo todo el desarrollo de esta explicación. Pero, dicen algunos lo siguiente, es más fácil entender la ausencia o explicar, por así decirlo, la ausencia que la presencia. Lo voy a decir con esas palabras. ¿Qué significa esto? ¿Qué es más fácil? Explicar o de alguna manera consolidar el por qué no aparecen que el por qué aparecen. Es decir, yo acabo de explicar por qué aparecen. Según algunos, aparecen para decir que Jesús fue verdaderamente hombre. En cambio, hay quien dice, no, es que es más fácil lo contrario. ¿Por qué desaparecieron? Esto daría entonces la siguiente idea. Los versículos se escribieron antes, no después. Pero aquí viene el problema tan grande, enorme. También tiene que ver con la divinidad de Jesús. Que justamente se contó como una cuestión cualquiera, por así decirlo. Pues sí, Jesús sudó sangre y ya, ¿no? O sea, era una cuestión muy sencilla, lo más tranquilo, lo más seguro, no había ningún problema. Pero cuando se intentaba afirmar
en ese sentido que Jesús sí había sido, además de hombre, había sido Dios, entonces muchos empezaban justamente a decir, pero ¿cómo? Si sudó sangre. Oye, es que fíjate que pasó esto, pero ¿cómo? Si sudó sangre. Pero es que fíjate, pero ¿cómo? Si sudó sangre. Y entonces lo que hicieron, según algunos, fue justamente quitarlos, ¿verdad? Como estos versículos, según esa segunda propuesta, presentaban una dificultad para aceptar la divinidad de Jesús, ellos en ese sentido aceptaban perfectamente la humanidad, pero cuando era cosa de aceptar la divinidad, les costaba y les costaba mucho justamente por ese tipo de textos. Entonces, en teoría, un editor dijo, pues ¿sabes qué? Simplemente los quitamos, no pasa nada, ¿no? Pero hay datos que podrían confirmar que fue escrito antes y que se quitaron. Y el dato más claro es la carta a los Hebreos, en su capítulo 5, versículo 7, porque allí dice que Jesús, en el momento de su agonía, en el momento tan fuerte, tan difícil, dice que él suplicó con fuertes gritos y llorando. Y ahí entonces tendríamos la razón de por qué escucharon la oración de Jesús, porque nosotros usualmente pensamos que la oración de Jesús o era una oración en voz baja, muy íntima, pero si la carta a los hebreos dice que estaba suplicando con gritos y llorando, pues entonces los discípulos habrían escuchado esa oración, habrían volteado a ver a Jesús y habrían visto que estaba llorando, que estaba desgarrado, y seguramente dicen algunos que por la oscuridad veían a trasluz cómo iban cayendo las gotas, y al ser oscuras, no tanto porque fueran de sangre, sino oscuras, es que se ven como gotas de sangre. Entonces, era tanta la profusión de sudor que parecía que Jesús ya estaba sangrando. Y es que fíjate, está sangrando. Y cuando se acercó a ellos, no estaba sangrando. Pero es que yo vi como gotas de sangre. Ay, pues mire, entonces de ahí vendría justamente esa expresión que ahora pues nos tiene aquí reunidos, por supuesto, ¿no? Sería la otra explicación que va justamente afirmando que sí estuvieron ahí al tanto, que sí escucharon y que pudo haber sido, ¿no? Por supuesto. Y bueno, como les decía, ¿no? Podríamos seguir. Hay gente que, unos autores que leía decía, pues es que mira, las opiniones en los estudiosos se dividen, porque hay estudiosos que dicen no pasó nada de esto, nada. Otros que dicen sí pasó, pero no fue así. Y otros que dicen, es que sí fue exactamente así, y dice, pero eso como que aumenta más esta piedad popular, ¿no? Entonces, sí se vuelve un poquito como complejo que dos versículos muevan toda la historia, por así decirlo, ¿no? Y que hayan dividido justamente a estudiosos de tiempo completo. ¿Qué tendremos que decir nosotros, mis queridos hermanos? Fíjense qué bonito mensaje, porque solemos decirles que en realidad al presentar propuestas no queremos casarnos con ninguna de las dos, sino ofrecerla para que aquel o aquella de ustedes que diga, esta propuesta a mí me convence más y me ayuda más en mi vida de fe, pues la tome. Muy bien, pero en este caso fíjense que las dos propuestas podrían ayudarnos demasiado. ¿Por qué? Porque en el momento de la pasión, Jesucristo se nos deja ver una vez más como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios. Esto que nosotros decimos en un 2x3 cada domingo que rezamos el credo, ¿verdad? Con esas y con palabras parecidas, decimos que Jesucristo es verdaderamente hombre, que nació, que se encarnó, pero también es Dios, que ha resucitado y que vendrá en gloria. Y lo repetimos del catecismo. Pero yo no sé si alguna vez hayamos puesto atención en lo que significa para nuestra vida que sea hombre verdadero y que sea Dios verdadero. Justamente la carta a los Hebreos dice lo siguiente. Dice que tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por todo lo que hemos pasado nosotros. Y cuando uno ve la vida de Jesús
al menos lo que cuentan los evangelios, obviamente, la vida pública de Jesús, nos damos cuenta de que efectivamente el Señor sufrió tentaciones, el Señor sufrió molestias de parte de otros, se burlaron de él, ¿no? Lo apedrearon algunas veces, aunque no lo cuenta estrictamente, sabemos que ya lo estaban apedreando y a punto de despeñarlo. Si ustedes recuerdan allí, 2 o 3 veces antes de la pasión real, nuestro Señor ya estaba padeciendo, alguna vez hasta se tuvo que esconder ahí entre unas cortinas. No, 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 no. Una cosa tremenda, sufrió mucho, también fue muy alegre, también tuvo amistades, también tuvo grandes amigos, tuvo una familia, es decir, conoció todo lo que es la vida humana en ese sentido, y por eso la carta de los Hebreos dice justamente que gracias a ello, nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, nos entiende mejor. Verdaderamente hombre, no aparentemente hombre, verdaderamente hombre, por eso nos entiende mejor. Algunas veces queremos justificarnos ante el Señor en la oración, en la confesión. Si es que Señor, fíjate que esto y que lo otro y que aquello, y Él sabe perfectamente nuestra vida. Por eso lo que hay que hacer es decirle propiamente lo que estamos viviendo, decírselo sin ponerle caretas ni máscaras a nuestras palabras, así como son, así como han sido. Él sabe lo que estamos viviendo, Él también lo ha padecido. Él ha padecido el que lo desconozcan, su familia, sus amigos, el que le inventen mentiras. Él ha padecido errores de otros también. Pero no tenemos que olvidar, por mucho que hablemos de la encarnación, que Jesús ha sido verdaderamente Dios también, y que es verdaderamente Dios, y que por eso nos puede salvar. Hay un programa en la televisión, no estoy diciendo en el sentido de la ignorancia, no, 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 pero me gusta mucho este tipo de programas que se llama Jefe Escondido, Jefe Oculto, depende de cómo lo traduzcan, pero es un jefe en secreto, por así decirlo, una empresa, al jefe que nadie lo ve, lo disfrazan, por así decirlo, lo caracterizan como si fuera un obrero, si es una fábrica de ese tipo, o incluso a veces ha sido como que hasta pizzeros, etcétera, ¿no? Los que atienden el mostrador, de todos, de todos. Hasta una vez el dueño de un equipo de béisbol, si no me equivoco, fue a vender hot dogs ahí al estadio para conocer justamente a los que trabajaban en el estadio de su equipo, ¿no? Y entonces, estos jefes, curiosamente, tienen una situación muy interesante, que mientras están con ellos y los demás no saben, los tratan como uno, los tratan como uno de los demás. Se encuentran con gente y conocen sus historias. Me acuerdo mucho de este episodio donde, repito, fue a vender hot dogs porque escuchaba la historia de 2 o 3 de los empleados y algunos de ellos decían, pues es que mi hija necesita tal cosa, pues estoy trabajando por acá, mi familia requiere de esta otra situación, por eso es que estoy aquí. ¿Y cuánto ganas? Le preguntaba, porque ni siquiera sabía el jefe. No, no, pues tanto. Y el jefe decía, pero ¿cómo te alcanza con eso? Pues ahora sí diríamos, es lo que hay, ¿no? Y los conocía y vio cómo son gente. En primer lugar, son personas, tal cual, con nombre, apellido, rostro. Y cómo, eh, me acuerdo mucho que en ese episodio, insisto, él estaba tirando los hot dogs y los tiraba mal porque los aventaba, ¿no? Para entregarlos. Y había alguien que le ayudaba y le enseñaba, ¿no? Y cómo él, siendo el jefe, fue ayudado por otros. Cuando los episodios acaban, pues evidentemente ningún jefe queda igual. Ninguno. Ya vuelve a su vestimenta ordinaria, vuelve a su lugar, llama a los empleados con los que convivió, se presentan ante él, de repente lo descubren, se impresionan, se impactan porque jamás se imaginaron que fuera el jefe, jamás. Y de repente les dice, a ti te voy a subir el sueldo, a ti te voy a dar una beca para tu familia o para tus hijos o para lo que sea, a ti te voy a dar de esta manera, pero ningún jefe queda igual después de haber vivido con sus empleados, después de haber convivido con ellos. Si eso pasa en un programa de televisión, si eso pasa entre nosotros, que al conocer de cerca los rostros, las voces, las historias de cada uno de nosotros, ¿qué no pasará con Jesús? Que verdaderamente fue hombre, que se encarnó, que vivió con nosotros, que nos escuchó, que escuchó nuestros dolores y que vivió también él esos dolores. Pues ya resucitado, ¿qué no podrá ofrecernos? No solamente un aumento de sueldo, sino todas y cada una de las oportunidades necesarias para poder convertirnos, para que jamás, jamás nos perdamos, sino para que lleguemos
a la salvación, a la presencia con Él, con su Padre, con el Espíritu Santo y con todos los santos de la Iglesia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.